Vamos con Dalila Escobar y un reporte desde la mañanera del presidente, que hoy se puso buena, también con el presidente de Argentina. Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Pues sí, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezaron la conferencia de prensa en la que intercambiaron elogios y destacaron momentos en los que se han pedido ayuda para conflictos internos que, bueno, pues cada uno ha tenido en sus naciones. Alberto Fernández habló desde que México fue refugio de exilio de muchos argentinos a lo largo de la historia, hasta que solicitó pues interceder por Evo Morales cuando salió de Bolivia y que, bueno, recordemos, México lo recibió. También hablaron de la ayuda de López Obrador para reestructurar la deuda de Argentina. El mandatario mexicano reconoció a Fernández como un hombre consecuente y ambos defendieron que el presidente mexicano insista en no usar cubrebocas. Vamos a escuchar. Definitivamente, por fin, México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez, México en muchos años tiene un presidente con valores morales y éticos como merecen los mexicanos. Yo con esos valores y con esa prédica de Andrés Manuel me siento absolutamente identificado. Y siento que es el deber de Andrés Manuel y mío profundizar los lazos de Argentina mucho más allá de que México aparezca cada vez que los argentinos deben exiliarse. Voy a confesarles algo más, que no creí oportuno decirlo, pero que después de escuchar al presidente creo que debo decirlo. México tiene el primer presidente honesto en muchos años, el primer presidente decente en muchos años. Nuestra estrategia fue informar diario, se tiene un informe sobre la pandemia, para que nos cuidemos todos los mexicanos, que sepamos cómo cuidarnos y al mismo tiempo garantizar la libertad. Aquí se ha dicho varias veces, prohibido prohibir. Yo uso permanentemente tapabocas. Ocurre que también las recomendaciones dicen que en lugares abiertos donde no enfrento a nadie a 2 metros de distancia puedo prescindir del tapaboca. Y en una circunstancia como es la de dar una conferencia de prensa, darla con tapabocas es una cosa particularmente incómoda. Pero esos cuidados siempre los tengo. De hecho, llegué a este maravilloso palacio con el tapabocas. Ambos mandatarios también coincidieron en reprochar el acaparamiento de vacunas por los países que tienen plantas de los laboratorios que las producen y que haya naciones en donde no han recibido ni una dosis. El presidente López Obrador recordó que de los 80 países que reciben vacunas, solo 10 reciben el 80% de las dosis, además de que hay cerca de 120 naciones que no han recibido alguna para la inmunización de su población. Ambos mandatarios también coincidieron en críticas a los medios de comunicación. Vamos a escuchar. Eso es totalmente injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que intervenir porque parece un florero, está de adorno. Y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer. En esto, pues coincidimos la mayoría de los pueblos. Yo quiero... Desde hace un tiempo venimos trabajando con el presidente Emmanuel Macron, presidente de Francia, en la idea de plantear en el G20 la necesidad de declarar a la vacuna contra el COVID-19 un bien global, de modo tal que cedan los derechos intelectuales y que todos los países los puedan producir libremente en sus respectivos países. Es hasta de mal gusto, ofrezco disculpa, de que a la nación más poderosa del mundo, que tenemos de
vecinos les ha ido peor que a nosotros. Como que no es un asunto de maniqueísmo, y a veces la prensa no actúa con objetividad, y en estos casos, como lo decía Alberto, yo pensaba que nada más era en México. La prensa conservadora, los que apoyaban a los gobiernos neoliberales que saquearon, yo creo que en el caso de México no hay duda. En el caso de Argentina no puedo decir más de lo que me consta, que endeudaron a Argentina, eso sí me consta, y que son responsables, y de eso no habla la prensa argentina ni la prensa mexicana, los organismos financieros internacionales. Que el periodista es como el plateísta que está en la tribuna mirando el partido de fútbol. Sabe lo que tiene que hacer el arquero, cómo tiene que cabecear el 9, cómo tiene que mandar el centro al wing, pero nunca jugó el partido de fútbol. Bueno, pues también en este escenario el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para leer toda la carta que enviará a las mandatarias y mandatarios estatales del país para evitar injerencia en el próximo proceso electoral. Esto en el marco de la conmemoración del 108 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, a quien el presidente López Obrador siempre nombra como el apóstol de la democracia. Vamos a escuchar. Se sostiene desde la Presidencia de la República el indeclinable compromiso de respetar y hacer respetar la voluntad soberana del pueblo. Les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que actuaré, como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular. Y a esto mismo les convoco a ustedes. Concretamente, les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva. Y ante la detención de Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, esto en Estados Unidos, el presidente López Obrador aseguró que esto pudiera tener relación con la detención también del exsecretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, para determinar cómo eran los contubernios entre la autoridad y la delincuencia organizada. Este es el reporte. Muchas gracias, Dalila. Pues miren, gran parte de lo que reporta Dalila, pues lo hemos venido tocando a lo largo de este noticiero. Le pusimos palabras y te agradezco, Dalila, por estar ahí en esta conferencia mañanera.